pacientemente esperé a Jehová. Y Señor, igual que el salmista, nosotros hemos esperado y hemos aprendido a confiar en ti. Y nunca le has fallado a tu pueblo. Hoy te alabamos, Señor, porque tú nos permites estar aquí un día más. Un día hermoso, como lo decía mi hermano Fernando. Un día que podemos ver el sol en esplendor. Un día que podemos sentir el calor. Un día que podemos sentir el gozo de estar en la casa de nuestro Señor, alabando y bendiciendo y dando gracias. Muchas gracias, Señor, por todas tus bondades. Porque también como cantamos en los afanes, en las prisas, en el ir y venir cotidiano que esta ciudad nos escapa. Señor, tú has estado con nosotros, tú nos has acompañado, tú has acompañado a tu pueblo en viajes, en entradas, salidas, puesto personas para que nos acompañen, que nos bendigan, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos permites vernos nuevamente y compartir en común. Tenemos esta idea. Tú has estado con tu pueblo y hoy, Señor, te bendecimos. Gracias, Padre, muchas gracias porque tú hasta aquí has estado con nosotros y estamos seguros, Señor, que aquel hombre, mujer, niño, joven que se acerca a ti, jamás será defraudado. Padre eterno, recibe la oración de tu pueblo que hoy humildemente acercamos a ti. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces lo que está ahorita en nuestra mente, que quizá nos angustia, que quizá preocupa, que tal vez a mi hermana, mi hermano lo tiene con un momento de soledad en su casa, a veces de desvelo en la madrugada. Padre, que este día, como pueblo tuyo, dejemos ante tu altar toda preocupación, toda angustia, sabedores de que nuestro Señor, el soberano Dios, el misericordioso Dios, atiende a su pueblo conforme conviene a cada uno de nosotros. Padre eterno, hoy queremos suplicar por aquellos de nuestros hermanos que están en un procedimiento médico, en un tratamiento. Gracias, Señor, por aquellos medios de bendición que tú pones en disposición de tu pueblo. Gracias, Padre. Gracias por tu cuidado a nuestras vidas, a través de médicos, a través de estudios clínicos, a través de medicinas, de las diversas formas que tú pones y acercas a tu pueblo para bendecirnos. Te damos gracias. Y por aquellos de mis hermanos que hoy delante de ti tienen una petición en su salud, suplicamos, Señor, que tú les tomes. En tu palabra hemos estado leyendo y recordando lo que los evangelios nos dicen, como un Dios que sana, que cura, que se compadece de un pueblo y que atiende. Señor, hoy pedimos una vez más, suplicamos tu intervención por nosotros. Gracias, bendito Dios, por todas tus bondades. Y hoy, por aquellos de mis hermanos que hoy tienen un asunto que tiene que ver en la economía de su hogar, algo que tenga que ver en su necesidad familiar, te pedimos, Padre, que tú atiendas, Señor, conforme a tu mano generosa. Hoy ponemos delante de ti a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, Padre eterno, para que ninguno de nuestros hijos, Señor, se quede sin conocer de Señor Jesús como su Salvador, que ninguno de nuestros jóvenes se quede sin la experiencia cercana de su Salvador, que ninguno de nuestros niños, Padre eterno, ni uno solo, se quede sin saber quién es su Salvador. Ayúdanos, Padre, como familias a saber encauzar a nuestros hijos a tu palabra, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras. Como iglesia, Señor, enséñanos a saberlos encaminar a los pies de Jesús, que reconozcan a través de Jesús a su Dios y que sepan y aprendan a vivir siendo guiados por el Espíritu Santo. Padre, como iglesia necesitamos de tu amor, necesitamos de tu dirección y necesitamos, por favor, Padre, que tú nos enseñes una vez más a hacer tu voluntad. Gracias, Padre, gracias porque como pueblo hoy podemos confiadamente caminar, dejar ante ti nuestras preocupaciones
y continuar la vida con la esperanza, con la confianza, como hemos cantado, que está en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Y en Cristo Jesús oramos y bendecimos tu santo nombre. Amén y amén. Que el Señor bendiga a su iglesia y la bendiga con paz. Les pido por favor, hermanos, que me ayuden a buscar en sus Biblias el Evangelio según San Lucas y continuaremos en el capítulo 9, por favor. Lucas 9, y vamos a leer hoy o atender los pasajes que están desde el versículo 10 y hasta el 17. Lucas 9, del 10 al 17. ¿Se acuerdan dónde estábamos la semana pasada? Pónganse bien. ¿En qué nos quedamos? Que nos quedamos con que los discípulos fueron enviados por Jesús. En esa idea continuamos. Lucas 9, versículo 10. Dice, lo leemos juntos, por favor. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que es llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente que se vaya a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él les dijo, dadle vosotros de comer. Dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, haced sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, y haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de vasos de... Amén. Gloria a Dios. Ocupen sus lugares, por favor, mis hermanos. Continuamos con nuestra reflexión en torno al Evangelio de Lucas y hemos estado viendo, observando cómo Lucas ha venido narrando episodios muy interesantes para el pueblo de Dios. Seguro entendemos que es por inspiración divina, para que tengamos bien claro el propósito por el cual Jesús vino a la tierra. Seguimos con Jesús en Capernaum, seguimos con Jesús después de haber enviado a sus discípulos. La semana pasada nos quedamos con este envío. Y el mensaje que teníamos nosotros en mente es que estaban en una necesidad sus discípulos de ir a hacer la tarea que Jesús ya había estado haciendo, recorriendo aldeas, ciudades, lugares que el Señor quería que se tocase con su palabra, pero ahora lo estaba haciendo a través de los discípulos. La enseñanza de la semana pasada fue, ¿se acuerdan que los mandó? Sin bolsa, sin bastón, sin comida, sin otra capa, para que aprendieran y tuvieran una lección a depender plenamente de Dios. Y el pasaje que hoy tenemos en el versículo 10 es la continuación de esta historia. Los discípulos regresaron. Vueltos los discípulos, estoy en el versículo 10, dice, vueltos los discípulos le contaron. Comenzaron a platicar. Este es un pasaje muy interesante y nosotros podemos ver en la Escritura cuando una frase, una palabra, una historia es importante que a nadie se les olvide. Es una forma y un recurso es que se repite constantemente una palabra, una frase. Y aquí nosotros podemos ver que esta historia se repite cuando menos desde 4 diferentes perspectivas. No todas las narraciones de Lucas, muchas de las que hemos leído son exclusivas de Lucas. Esta podemos ver como Mateo, Marcos, Lucas y Juan la abordan y nos dan información. Por eso nosotros podemos armar una historia completando lo que aquí Lucas nos platica. Sabemos que los discípulos regresaron, empezaron a hablar, seguramente estaban en la región de Capernaum y Jesús dice que se los lleva aparte. Es interesante cómo este momento
íntimo que constantemente vemos con Jesús, tratando de tener una comunión con los suyos, busca escucharles. Y podemos oír las narraciones en los otros evangelios cómo venían, y podemos imaginarnos que con emoción lo que vieron, lo que hicieron, lo que oyeron, y los lleva aparte para tomar un tiempo con ellos. No por Lucas, pero sí sabemos que los demás evangelios nos cuentan que ellos se mueven. Imaginemos que es una bahía donde está Capernaum, y dice que se va hacia Betsaida. Tenemos en mente la bahía de Acapulco. Bueno, es una bahía así que le da la vueltecita, y ellos se fueron en barco. Obvio, para la gente del lugar, lo que tuvieron la posibilidad fue de ver, y lo que se dieron cuenta es que ahí va Jesús y va con sus discípulos, y lo siguieron. Pero ellos fueron a hacer el rodeo a pie. Entonces, en lo que Jesús está por acá tratando con sus discípulos, una gran multitud se empieza a ir a esa ciudad de Betsaida. Me encanta este pasaje, porque por un lado, como escenas de película, ¿no? Podemos ver a Jesús atendiendo a sus discípulos, escuchándoles, reconociendo en ellos la emoción de la guía del Espíritu Santo para hacer y cumplir la voluntad. Y están en ese diálogo cuando de pronto es interrumpido ese momento tan especial. A partir de el versículo 11 dice que la gente le siguió y se acercó. Y aquí es donde digo que me encanta. Me encanta la atención que tiene Jesús para los cercanos, pero me encanta cómo dice el versículo 11, dice, cuando llegó la gente, ¿qué hizo Jesús? Lo recibió. Vean en sus Biblias. Y Jesús les recibió. Qué importante es, ¿no? Que nosotros cuando estamos en una necesidad, no sé si les ha pasado, pero buscamos ayuda. Un amigo, un ser querido, un doctor. Qué hermoso es cuando uno tiene esa respuesta. Iban a buscar a Jesús y Él no bajó la cortina y les dijo, estoy ocupado con mis discípulos. No, Él les recibió. Él les recibió, y eso es algo para mí muy importante. Y vean lo que hace Jesús. Va a seguir aprovechando los momentos que tiene. Lo que vamos a empezar empieza a suceder en la narración de Lucas es que viene unos momentos que ya empieza a sentirse la tensión de que el tiempo de Jesús en la tierra estaba llegando a final. El tiempo en Capernaum se está acabando. Aquí en Lucas 9 se acaba el tiempo de Jesús en Capernaum. Pero este momento es hermoso porque ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Veamos las prioridades. ¿Qué es lo que hace Jesús? La gente, ¿por qué lo buscaba? Preocupación, duda, inquietud. En el aire estaba una pregunta: ¿quién es Jesús? ¿No? Ya lo veíamos entre semana con los de Herodes. Ya lo vamos a ver más adelante, como los mismos discípulos de Jesús le dicen, ¿qué dice la gente que soy yo? Estaba en el aire mucha gente que pensaba que si había resucitado Juan el Bautista, que si era Elías, que si era un profeta. Eso estaba en el aire. ¿Por qué iban a buscar a Jesús? ¿Por enfermedad? Yo no lo sé, no nos lo dice el texto, pero podemos imaginar que cuando nosotros como seres humanos tenemos una necesidad, elevamos los ojos al cielo. Clamamos al cielo, buscamos al Señor. Y el Señor, Dios mismo aquí, vemos que no le falla a los suyos. Y en orden atiende las cosas. Fíjense bien. Y les hablaba del reino de Dios. Primero, lo primero. ¿Cuál era la comisión que le dio Jesús a los discípulos que vimos la semana pasada? Vayan y prediquen, ¿qué? El reino de Dios. Y sanen y expulsen demonios también. Pero el orden es importante. Es muy importante que la iglesia del Señor tengamos claro que lo más importante, antes de saciar un estómago, antes de curar una herida, antes que otra cosa, es que entendamos perfectamente cuál es el plan de Dios para la humanidad, para su pueblo. Y lo que Dios quiere es que entendamos el reino de Dios.
El reino de Dios es algo de lo más hermoso, decíamos la semana pasada, porque tiene unas implicaciones que muchas veces nos cuesta trabajo en nuestra humanidad, en nuestra condición pecadora inclusive, poderlo dimensionar. Tenemos que, y como decíamos la semana pasada, el reino de Dios es el bien supremo para la humanidad. ¿Y qué estaba anunciando Jesús? El reino de Dios está aquí en medio de ustedes. Porque Jesús mismo es el representante, es la cabeza de ese reino. Y eso es lo que ellos tenían que entender. El reino de Dios, decíamos la semana pasada, supera todo lo terrenal. Y leíamos con Pablo que es más que comida y bebida. El reino de Dios es espiritual. El reino de Dios es celestial. Pero también el reino de Dios se percibe con claridad en la mente y corazón de las personas. Y eso lo podemos ver en este pasaje. Porque Jesús, podemos pensar que con paciencia les entiende que hicieron un largo viaje a pie con sus familias para escucharle, para verle. Y Él les explica quién es Él y que su reino no es lo mismo que la gente esperaba, alguien que viniera con espada a derrotar al enemigo. Tenían que entender cuál es el propósito que Él traía y por el que había venido. Y Jesús les dedicó tiempo para que entendiera ese pueblo. Pero también les da oportunidad para que aprecien y disfruten de su Dios. Después de explicarles el reino, dice, y sanaba, estamos en el versículo 11, y sanaba a los que necesitaban ser curados. La presencia de Cristo en medio de ellos fue un privilegio especial para esa generación. Un privilegio que muchos no lo pudieron comprender a pesar de que Jesús les explicó, a pesar de que los enviados explicaron, a pesar de los múltiples recursos que pudieron ver de sanidades, no lo alcanzaron a apreciar. Pero el reino, el Emmanuel que había sido prometido, el Dios en medio del pueblo, se hizo presente en esa comunidad. Y ahí Betsaida, cuando oigan adelante ese nombre, van a recordar que allí estuvo Jesús. Allí Capernaum podrá recordar más adelante las Escrituras que allí estuvo Jesús y tuvo su oportunidad. Entre ellos, en sus calles, en sus casas, en el camino, con sus hijos, con sus familias. Allí estuvo Jesús escuchándoles, viéndoles según su necesidad. El reino del Señor estaba con esa comunidad. Así nosotros podemos ver cómo Jesús, después de explicarle, baja al punto de atender la necesidad de ese pueblo. Y vemos cómo la Escritura se sigue cumpliendo en Cristo Jesús. Cuando recordamos la voz del profeta Isaías, que en siglos atrás había anunciado que habría bendición para un pueblo y que se podían acercar confiadamente como nosotros lo hacemos al Señor, podemos verlo aquí. ¿Se acuerda un pasaje de la Escritura que dice Isaías 55? Lo leo para nosotros. A todos los sedientos, venid a las aguas, dice el profeta. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esta es una palabra del profeta Isaías donde está apuntando la posibilidad de la bendición del Señor. Y lo que estamos leyendo hoy en el Evangelio de Lucas es una realidad para un pueblo que fue y buscó a Jesús. Y su Señor no les defraudó. Fíjense que el versículo 12 empieza a narrar una serie de informaciones, ya lo que nosotros conocemos como la historia de los 5,000 que alimentamos, ¿no? Si nosotros usamos los otros evangelios para tener la historia completa, sabremos que 5,000 varones a los que se suman sus familias. ¿Cuántos? Habrán hecho cuentas, algunos lo multiplican por 2, por 3, por lo que quieran. Lo importante es que son miles los que están allí buscando a Jesús. Vean la reacción de los discípulos.
No perdamos de vista de dónde vienen los discípulos, lo que acaban ellos de aprender en sus viajes. Ellos fueron a una lección de aprender a depender de Dios. Fueron un curso intensivo de dependencia del Señor. No sé si ustedes han estado en algún curso intensivo en estos años, pero cuando estamos en esos cursos, son tremendos. Son aleccionadores. Hay veces en la salud, hay veces en la economía, hay veces en las relaciones, pero en ocasiones podemos caer en esa gran necesidad de ser aleccionados como pueblo de Dios. Dice el versículo 12 que todo esto pasó y el día no se detiene, ¿verdad? Empieza a hacerse tarde. Es evidente que empieza a hacer hambre. Y vienen los discípulos con la preocupación natural. Despídelos, maestro. Mándalos a sus casas. Estamos en un lugar retirado. Aquí no va a haber nada para ellos. Hay un comentario que da uno de los evangelios que esto es un tiempo cercano a la Pascua. Entonces se cree que había mucho movimiento de gente migrando de un lugar a otro. Entonces los discípulos dicen, mándalos ya. Nosotros no podemos atenderlos. ¿Qué dice Jesús? Vean, por favor. Dice, acercándose les dijo, dale de comer. Yo no sé, yo he metido en apuros en ocasiones a mi esposa y de repente se entera de que tiene invitados en casa y ni siquiera está enterada. Y entra en angustia y es un grupo chiquito. Yo no sé si les ha pasado, pero de repente hay condiciones que rebasan humanamente. ¿Y qué les dice Jesús? Dales de comer. Ellos vienen de un curso, vienen recién graduados, acababan de mostrar su diploma, al menos de participación. ¿Y cómo respondieron los discípulos? No tenemos más que 5 panes, 2 peces. Tremendo, ¿no? De risa. Dales de comer. No sé, el encargado del dinero, si cuánto había seguro checado, abrió la cartera, consultó el saldo. De verdad, humanamente tenemos que reconocer que ante una necesidad que rebasa al ser humano, tenemos que reconocer nuestra insuficiencia humana. No puedo, no sé, no tengo. Es humano. Los discípulos le dijeron, pues, humanamente, no puedo. Solo tengo esto. Y es aquí donde este pasaje nos deja ver claramente una lección tremenda que iban a recibir los discípulos en ese día. Podríamos enfocarnos en la línea de los 5,000, 10,000 o 15,000. Por supuesto, está allí. El Señor no les defraudó, les dio de comer, les dio suficiente. Si recuerdan lo que leímos, hasta sobró. Pero quisiera que enfocáramos un poquito más la atención en la siguiente lección que están recibiendo los discípulos en este momento. La lección que estamos recibiendo aquí es a este grupo que el Señor los estaba preparando para una tarea mucho mayor que darles de comer a 10 o 15,000 gentes. Era mucho mayor. Ellos tenían que aprender, además de la dependencia del Señor, a entender cómo hay un mandato divino para tener cuidado, para tener atención, para tener compasión de la gente. Marcos tiene una expresión, Mateo también dice que Jesús, al ver a la multitud, tuvo compasión. Los discípulos tenían que aprender. Es cómodo. Vete a tu casa. Cuando leemos más adelante la escritura, cuando dice alguien se presenta contigo en necesidad, ayúdale, tiende la mano. No le digas que Dios te bendiga, voy a orar por ti. Ayúdale. Jesús les está enseñando a tener la compasión, el amor que Dios mismo tuvo para su pueblo. Dios envió a su Hijo. Tenían que entender esta parte. Tenía que comprender este pueblo
que Dios tiene planes y proyectos que van más allá de ese momento, de esa gran comida. Un gran aprendizaje para el creyente. Tiene que aprender a entender cómo ante una situación cotidiana o la que le rebase, lo que hay que hacer es acercarse confiadamente al Señor. Ellos trajeron sus recursos. Andrés, dice otro texto, les dijo, tengo esto. Y Jesús ya no les pidió explicaciones. No les dijo, ay, nada, no entiendes. No, les dijo, vamos a trabajar. Organiza en grupos de 50. Ahí tienes 100 grupitos organizándose y que todos se sienten. Van a ser atendidos. Jesús no dejó a ninguno sin una atención de alimento en ese momento, sin una atención de su palabra en ese momento, sin una atención de salud en ese momento, cubriendo la necesidad que humanamente tenían. Jesús tuvo el tiempo para cada uno de ellos. Pero pensemos en los discípulos. ¿Qué está pasando en el corazón? ¿Qué está pasando en la mente de ellos? ¿Qué está sucediendo cuando están viendo todo esto? Lo primero es, obedecen. Porque lo que dice en el versículo 15, y así lo hicieron. Y eso es una gran lección para nosotros hoy. Porque muchas veces sabemos de la Escritura, conocemos los mandatos, podemos referirlos en Antiguo y Nuevo Testamento, pero aquí el más importante detalle es, lo hicieron. Lo hicieron, creyeron en la palabra del Señor. Ellos ya habían visto muchas cosas. Recuerden algunos, sanidades, lepra, resurrección. ¿Qué más vieron? Ya hemos visto en Lucas. Muchas cosas. Y ahora tenían que ver la compasión del Señor. No es nuevo para el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan en el Éxodo? Cuando salió el pueblo de Egipto. Un pueblo que estaba esclavizado. El Señor los saca, guiados por Moisés. ¿Qué les faltó? ¿Han leído el reporte que hacen cuando entran a la tierra prometida? ¿Qué les faltó? ¿Les faltó agua? ¿Les faltó comida? Dice, nuestro calzado no se desgastó, la ropa llegó, no tuvimos comida. ¿Qué te faltó? Y a una vez el pueblo de Dios en esta presencia con Jesús estaba experimentando que de 5 panes y 2 peces, les aseguro que muchos ni supieron de esa gran multitud cómo vino. Pero el Señor a los discípulos les enseñó a confiar y a depender y a hacer la tarea que el Señor quiere que haga. Porque Jesús estaba en lo claro que su pueblo tenía que ser cuidado y atendido y había buscado a través de estos discípulos quienes llamó, quienes capacitó, quienes estaba enviando y ahora les está enseñando a obedecer, entendiendo el por qué hacerlo. Es el curso intensivo de 3 años más importante. Porque si nosotros hoy estamos aquí, en esta Ciudad de México, en este templo, es porque hubo una formación de hombres que escucharon al maestro, que aprendieron del maestro, que obedecieron del maestro y que hicieron lo que el maestro les dijo cuando el maestro ya no estuvo allí. Por eso es importante ver cada momento de la Escritura, porque lo que podemos ver es un plan de Dios que se va cumpliendo paso a paso. Y cada uno de los que el Señor llama, cada uno de los que el Señor va habilitando y capacitando con sus dones, cada uno de los que el Señor va llamando a su servicio, es parte de un plan del Señor. La compasión, el amor de Dios, la misericordia, el servicio, la disposición, son características de un cristiano, de alguien que Cristo habita en su corazón, de alguien que puede decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo respondo de acuerdo a lo que el Señor me llama. Y esa es la característica que nosotros tenemos que ver, que la vida cristiana es un llamado a la obediencia. Pero, ¿es algo fácil? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Basta que platiquemos un ratito, que nos sentemos a orar juntos y vamos a ver que no es fácil. La vida del cristiano no es fácil. Aunque se tenga todos los recursos económicos, casa, lo que sea, no es fácil seguir al Señor. Pero
el resumen que tenemos nosotros. Cuando ya una visión que nos hace, por ejemplo, el autor de los Hebreos en su capítulo 12 dice, ¿cómo debe actuar y vivir el cristiano? Es viendo a Cristo, viendo al autor, viendo al consumador de todo esto. Y así nosotros tenemos que tener bien claro que cuando vemos en el texto bíblico pasajes como esto de una alimentación maravillosa, atrás hay una formación muy importante y mandatos que le está dando a su pueblo de vivir de acuerdo a su voluntad, puestos los ojos en Cristo. Como iglesia, ¿qué podemos aprender de este pasaje? ¿Tenemos que aprender a organizarnos para servir? Sí, de 50 en 50 les dice cómo. ¿Eso es nuevo? Vean el Antiguo Testamento, cómo marchaban, siempre en orden. ¿Cómo acampaban? Siempre en orden. El plan de Dios es un plan perfecto y que hay orden en cada una de las cosas. Nada se escapa de su voluntad. Nada. Puesto los ojos en Cristo, es la forma como el pueblo de Dios podemos aprender a vivir la vida cristiana. No hay otra. No hay otro camino. No hay otra solución. Es la única forma. Una carrera larga. Sí, desde que el Señor nos llama. Una carrera difícil para algunos, para todos. Después de que el Señor te ha llamado, de ese proceso de cambio en tu ser, que también la Biblia nos explica todo ese camino, lo más importante aquí es, para el cristiano, tenemos que conocer de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y esa es la respuesta que empieza a ver en este capítulo 9. ¿Quién es Jesús? La semana que entra abordaremos esta idea. Pero les pido que esta semana lean todo el capítulo 9, por favor, y vean la idea completa. ¿Quién es Jesús? Y aquí el punto es para ti. Y si Jesús es alguien importante para ti, tienes que conocerlo. Conocer, y de qué otra forma más que en la Escritura que el Señor nos revela. Y nos dice quién es, y nos dice qué debemos hacer, y nos dice, por supuesto, qué necesidades tenemos y cómo responde el Señor a nuestra necesidad. Y por supuesto, una vez que identificamos todo esto, que nos lleva a un deleite y a un gozo y a vivir aún en medio de las dificultades. Pablo nos pone un ejemplo de esto en la carta a los Filipenses, ¿no? Que estemos en gozo, aunque estés en diversas pruebas. Es una conclusión hermosa de alguien que tiene a Cristo, que a pesar de que está en medio de una cárcel, como cualquiera de nosotros podemos estar, económicamente, emocionalmente, en salud, en relaciones, podemos sentirnos en esa condición, pero la Escritura nos lleva a que si conocemos a Cristo, si sabemos a quién recurrir, podemos aprender a depender de una vida plena en el Señor. La Escritura nos lleva a conocer del Señor, y creo que esta fue la lección más grande que estaban teniendo los discípulos allí. Conocer del Señor, a obedecer al Señor y hacer la tarea que el Señor, a lo que Él vino. Cuando Jesús leyó allá en la sinagoga, ¿a qué había venido? A dar libertad, a dar bendición, a sanar. Ahí no acaba cuando Jesús sube al Padre. Porque cuando antes de ir, Él comisiona a su pueblo. Él comisiona a su iglesia a hacer la tarea. Él comisiona a llevar, a evangelizar, a discipular, a servir y a atender. Así es que nosotros como pueblo cristiano tenemos que responder en conocimiento, en gratitud a nuestro Señor y saber qué es lo que quiere el Señor para su iglesia. Conocer a Cristo nos va a dar la posibilidad de conocer a Dios a través de Cristo, sus planes, sus proyectos que tiene. El amor, la compasión, es algo que tiene que emanar a través de la iglesia hacia el mundo. El Señor de muchas formas sigue llamando a su iglesia a unirnos, a sumarnos, a identificarnos con este propósito divino. Y hoy nos permite hacerlo también cuando nos acercamos a la mesa del Señor.
Porque al hacerlo, lo hacemos como un solo cuerpo, reconociendo el sacrificio hermoso de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Pero también es un tiempo de compromiso. No solo a saber que le puedo orar y que Él va a atender mi necesidad. También es un tiempo de saber y entender qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. La vida cristiana es un constante aprendizaje. Tenemos que entender que el Señor tiene una misión para su pueblo. Predicar, por supuesto, enseñar, por supuesto, lo vamos viendo, adorar, por supuesto, hacer con el Señor una alianza para servir y ministrar al mundo. Esa es la vida cristiana. Aquí, cuando cantamos, aquí, cuando oramos, aquí, cuando recordamos lo que el Señor quiere, pero sobre todo, allá, donde el Señor te ha puesto en bendición, allá en tu casa, allá en tu trabajo, allá en tu oficina, allá atrás del teclado, a todos, sin excepción. Por eso me parece que es este pasaje una gran lección para el pueblo de Dios, una gran lección para nosotros hoy. Y yo no quiero que se vayan, hermanos, sin llevarse la pregunta para su reflexión. ¿Qué quiere el Señor de la iglesia? De la iglesia, Dios es amor, de la iglesia del Señor, de la iglesia universal. Porque nosotros entendemos que el Señor nos ha traído de diferentes lugares. Aquí hay de diferentes países, de diferentes iglesias, de diferentes credos quizás, pero todos tenemos un claro pensamiento. Que reconocemos a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Y esto nos identifica, esto nos unifica, no solo para ser receptores, sino ahora para ser hacedores. El Señor guíe tu vida, la vida de la iglesia, para saber qué es lo que quiere que hagamos hoy. ¿Oramos? Haz lo que quieras, Señor, de mí. Es un canto que hemos cantado y es un canto que, Señor, hoy lo ponemos como una oración ante ti. Hoy queremos, Señor, suplicarte que, así como hablas a nuestro corazón en este día, tu Santo y Divino Espíritu nos impulse a hacer y cumplir una tarea especial. Una tarea que tiene que ver proclamar el reino de Cristo. Una tarea que tiene que ver con seguir llevando esa luz, la luz de Jesucristo, en medio de la oscuridad. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra que hoy nos dejas meditar. Y hoy, en humildad, suplicamos la dirección y guía de tu Espíritu Santo para que cada día, hasta el día que estemos en gloria contigo, podamos vivir con esa confianza y esperanza, que sin importar las circunstancias que estemos atravesando, tú, Señor, estás con nosotros. Y nunca, de los nunca, defraudarás a tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén.